Que se hacen luego de los anuncios del gobierno la pasada jornada. Bueno, efectivamente estos anuncios van en la dirección correcta, porque todo lo que sea ayuda al sector productivo, sobre todo a todos esos sectores que han sido muy afectados en el proceso de pandemia, y alguna ayuda social también, van en la dirección correcta, es lo que se necesita. Obviamente seguimos pensando que son ayudas todavía débiles, magras, son insuficientes, ¿verdad? Son sectores que ya se había definido alguna ayuda, por ejemplo, con alguna exoneración de aportes patronales por algunos meses, a partir de planteos que se hicieron desde el Parlamento, desde minutas de comunicación que se envían tanto desde la oposición como muchas de ellas por unanimidad al Poder Ejecutivo para que tome este tipo de medidas. Por lo tanto, creo que hay que entender que son medidas en la dirección correcta, insuficientes aún, porque estamos hablando todavía de montos bastante magros, sobre todo en la ayuda social, y que de alguna manera creo responden, y esto es más una interpretación política, a que bueno, que el gobierno está recibiendo este tipo de reclamos de las organizaciones sociales, de la oposición política, del Frente Amplio, pero también del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente. O sea que de alguna manera creo que estas medidas también responden un poco a ese coro de reclamos por más ayuda económica y más ayuda social en el marco de la pandemia, que evidentemente el gobierno estaba bastante reacio a tomar, y que bueno, en el día de ayer alguna cosa avanzó y anunció. ¿Qué fue lo que faltó? Bueno, hay un tema de montos primordialmente. Se plantea que el Fondo Coronavirus va ahora a gastar 900 millones de dólares este año. Todavía no sabemos bien cómo se conforman esos 900 millones de dólares. Entiendo que en el día de hoy el Ministerio de Economía va a ser más explicativo sobre eso, porque de las medidas planteadas no llegamos a esa cifra. El año pasado, recuerden que de los 700 millones del coronavirus había 200 que no eran gasto, que era compensar una caída de recaudación de aportes al BPS. No sabemos este año estos 900 realmente qué composición tienen. En el terreno económico se ayuda a estos sectores, pero hay más sectores que están pasándola realmente mal. La exoneración de aportes patronales es una medida que ayuda, pero en muchos sectores eso tiene una incidencia muy baja, ¿verdad? Y por lo tanto hay que pensar en otro tipo de ayuda. La exoneración del anticipo de IRAE no termina siendo una exoneración en realidad, porque si a fin de año se liquida normalmente, solo lo único que se puede evitar ahora es ir pagando anticipadamente. Por otro lado, el resto son elementos crediticios, préstamos, ¿verdad? Donde se aporta así un poco en el subsidio de intereses, pero básicamente son herramientas crediticias que empresas o pequeñas empresas que están con muchas dificultades, muchas han estado cerrando, bueno, quizá la vía del préstamo no sea realmente una solución. Pero sobre todo en lo social, lo que se anuncia es ayuda a informales de estos sectores por parte del Ministerio de Trabajo, que el propio ministro dice que alcanza a unas 8.000 personas, que se le darían unos 7.300 pesos por 3 meses. Obviamente es una cifra magra, pero además la cobertura es pequeña. El Frente ha planteado la necesidad de una renta de un salario mínimo nacional por familia a 300.000 familias que están con alta vulnerabilidad. Bueno, más vale 8.000 que nada, pero sigue siendo una cobertura baja, porque las otras cuestiones más generales son de montos mucho más exiguos, ¿verdad? Se ha extendido a junio lo de la tarjeta, de tu app, se ha extendido a junio asignaciones, pero digamos, siguen siendo montos lejanos a ese salario mínimo nacional que nosotros planteamos como básico o imprescindible. Lo mismo en el MIDES, que se plantea volver a otorgar un subsidio a los monotributistas, ¿verdad? Que son unos 10.000, 11.000. Nuevamente, este subsidio ya existía el año pasado, se había cortado y ahora se vuelve a tener, ¿verdad? También abarca solo unas 10.000 personas y en el globo esta medida lleva más o menos entre 5 y 6 millones de dólares, y el de los informales que hablábamos recién unos 4 millones. O sea, esas dos medidas de ayuda en el terreno social apenas alcanzan unos 10 millones de dólares de erogación de gasto, ¿verdad? Ahora, ¿se pensó por lo menos solo en las pymes y no tal vez en la población en general? Entonces, a propósito de las medidas anunciadas en la jornada